Eres una nadie. Las palabras de Regina atravesaron el comedor como un cuchillo afilado, y todos rieron. Todos menos yo. Me quedé quieta, con la servilleta doblada sobre mi regazo, observando cómo mi nuera levantaba su copa de vino como si brindara por mi funeral. Dime, Arlete, ¿cómo se siente ser una nadie? No trabajas, no produces nada, solo te quedas en casa viviendo de recuerdos de un hombre que ya ni siquiera está aquí para mantenerte. El comedor estalló en carcajadas. Carlos, mi propio hijo, se cubrió la boca pero no pudo ocultar su sonrisa cómplice. Sentí cada risa como una bofetada, pero mantuve mi rostro sereno, casi indiferente. Regina continuó, envalentonada por el alcohol y la audiencia cautiva. Es patético, en serio. Mientras nosotros construimos imperios, tú bordas y miras fotografías amarillentas. Debe ser deprimente saber que tu única contribución al mundo fue casarte bien. Tomé un sorbo de agua, despacio, y la miré directamente a los ojos. Luego me volví hacia Carlos, mi hijo de 42 años que me observaba con esa mezcla de lástima y vergüenza que había perfeccionado en los últimos 5 años de matrimonio con Regina. Carlos, dije con voz suave, casi maternal, ¿cómo se siente saber que esta nadie es socia mayoritaria con el 80% de la empresa donde ustedes trabajan? El silencio fue instantáneo y absoluto. Las copas dejaron de tintinear. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Regina palideció tan rápido que pensé que se desmayaría. Fue hermoso. Pero para entender cómo llegué hasta ese momento perfecto de justicia, necesitas conocer la historia completa. Necesitas regresar conmigo 22 años atrás, cuando todo comenzó. 22 años. Eso es lo que llevaba siendo invisible. 22 años preparando el café de la misma manera todas las mañanas. 3 cucharadas exactas, agua filtrada, la taza de porcelana blanca que Tomás amaba. 22 años doblando servilletas en triángulos perfectos. 22 años asintiendo en silencio mientras otros tomaban crédito por decisiones que yo había tomado en la oscuridad de mi oficina privada, en el sótano de esta casa que todos creían era solo un espacio para mis pasatiempos. La gente veía lo que quería ver. Una viuda de 67 años. Cabello gris recogido en un moño simple. Vestidos de colores neutros, nunca llamativos. Manos siempre ocupadas con bordados o libros viejos. Una mujer que había tenido su momento de relevancia cuando Tomás vivía, y que ahora simplemente existía en los márgenes de la vida de otros. Perfecta, pensaban. Inofensiva. Irrelevante. Qué equivocados estaban. Mi rutina era meticulosa, diseñada para no levantar sospechas. Me levantaba a las 5 de la mañana, antes que todos. Bajaba al sótano y revisaba los reportes financieros que Miguel, mi abogado, me enviaba encriptados cada noche. Analizaba cada movimiento de la empresa, cada contrato, cada inversión, cada decisión que Carlos y Regina creían estar tomando solos. A las 7, subía, me ponía mi delantal y preparaba el desayuno. Cuando Carlos bajaba, yo ya estaba sentada con mi té, leyendo el periódico local, la imagen perfecta de una madre jubilada sin preocupaciones. Buenos días, mamá, decía él sin mirarme realmente, con los ojos pegados a su teléfono. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? Sí. Tengo reunión importante hoy. Regina y yo vamos a cerrar el contrato con los distribuidores del norte. Será épico. Sonreía y asentía. Qué maravilloso, cariño. Épico. Esa palabra que tanto les gustaba usar. No sabían que yo había negociado los términos de ese contrato 3 semanas antes, desde mi computadora en el sótano, usando el nombre de uno de nuestros consultores externos. No sabían que cada contrato épico que firmaban ya había sido revisado, corregido y aprobado por mí. Pero los dejaba brillar. Los dejaba creer que eran genios. Porque eso era parte del plan. La invisibilidad, descubrí, es el superpoder más subestimado del mundo. Cuando eres invisible, la gente habla frente a ti como si no existieras. Revelan secretos. Muestran su verdadero rostro. Y tú, silenciosamente, tomas notas mentales de cada palabra, cada gesto, cada traición pequeña que algún día podrías necesitar. Todo comenzó el día que Tomás murió. Fue un martes gris de noviembre, uno de esos días donde el cielo parece estar de luto antes de que tú siquiera sepas que deberías estarlo. Recibí la llamada del hospital a las 3 de la tarde.
Infarto masivo. No hubo tiempo de despedidas, no hubo últimas palabras a vías. Un momento estaba revisando contratos en su oficina, y al siguiente, simplemente ya no estaba. El funeral fue todo lo que se esperaría del entierro de un empresario exitoso. Cientos de personas que apenas lo conocían llorando lágrimas de cocodrilo. Socios de negocios calculando cómo la muerte de Tomás afectaría sus propios intereses. Y yo, la viuda perfecta, vestida de negro, con un velo que ocultaba mi rostro pero no mi determinación. Lo que nadie supo ese día fue que Tomás y yo habíamos tenido una conversación 3 meses antes. Una conversación que cambiaría todo. Estábamos en la terraza de nuestra casa, viendo el atardecer. Él tenía un whisky en la mano, yo mi té de siempre. Hacía eso cuando estaba preocupado, beber despacio mientras sus ojos se perdían en el horizonte. Arlette, dijo finalmente, sin mirarme, necesito hablar contigo sobre la empresa. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya sabía. Llevaba semanas notando su tensión, la forma en que revisaba los mismos documentos una y otra vez. He estado pensando en la sucesión. Carlos tiene 37 años. Es momento de que tome más responsabilidad. Hizo una pausa larga. Pero no sé si está listo. ¿Por qué lo dices? Tomás suspiró profundamente. Porque es ambicioso, pero no es sabio. Quiere los resultados sin entender el proceso. Quiere el poder sin haber ganado el respeto. Y esa novia que tiene, Regina. Negó con la cabeza. Hay algo en ella que no me gusta. Algo calculador. Permanecí en silencio, dejándolo continuar. Esa era mi especialidad, escuchar, observar, procesar. He estado pensando en cambiar la estructura de propiedad de la empresa, continuó. Quiero que tú tengas el 80% de las acciones. Carlos tendrá el 20% restante, pero solo como accionista minoritario. Las decisiones reales las tomarás tú. Me quedé paralizada. ¿Por qué yo? Tomás finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en años: vulnerabilidad. Porque tú eres la que realmente ha mantenido esto funcionando todos estos años. ¿Crees que no me di cuenta, verdad? De todas las veces que corregiste mis errores en silencio. De todas las decisiones que sugeriste disfrazadas de conversaciones casuales. De todos los desastres que evitaste sin que yo siquiera supiera que estábamos al borde del precipicio. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Tomás. Eres más inteligente que yo, Arlette. Siempre lo has sido. La diferencia es que tú nunca necesitaste que el mundo lo supiera. Pero yo sí lo sé. Y quiero asegurarme de que cuando yo no esté, la empresa que construimos juntos, no la empresa que la gente cree que construí yo solo, esté en las manos correctas. Y Carlos. Carlos aprenderá. ¿O no? Pero mientras aprende, tú serás quien realmente tenga el control. Solo te pido una cosa, no se lo digas. Ni a él, ni a Regina, ni a nadie. Deja que crean que heredó todo. Deja que crean que tú eres solo la viuda que vive de pensión. Y observa. Observa quiénes son realmente cuando creen que nadie importante está mirando. Acepté. Firmamos los documentos en secreto con Miguel, nuestro abogado de confianza, quien juró mantener la confidencialidad absoluta. Y 3 meses después, Tomás estaba muerto. En la lectura del testamento, todos escucharon lo que esperaban escuchar. Carlos heredaba la posición de director ejecutivo. Yo recibía la casa y una pensión generosa. Hubo lágrimas de gratitud de mi hijo, abrazos de consuelo, palabras vacías sobre el legado de su padre. Nadie leyó la letra pequeña. Nadie preguntó quién era realmente la propietaria mayoritaria de las acciones. Y yo no lo mencioné. Así comenzó mi vida como fantasma. Los primeros meses fueron reveladores. Carlos asumió el cargo con un entusiasmo que rayaba en la arrogancia. Renovó toda la oficina ejecutiva, gastando $300,000 en muebles de diseñador y arte moderno. Contrató a Regina, con quien acababa de comprometerse, como directora de marketing, a pesar de que su experiencia era mínima. Yo observaba desde mi sótano, revisando cada gasto, cada decisión. Miguel me mantenía informada de todo. Teníamos un sistema. Él asistía a todas las reuniones de la junta directiva como mi representante secreto, votando según mis instrucciones pero haciéndolo parecer como decisiones propias.
Señora Arlete, me dijo un día por teléfono, Carlos acaba de aprobar un contrato con proveedores nuevos que nos costaría 40% más que nuestros proveedores actuales. Dice que es porque la calidad es superior, pero he revisado las especificaciones. Es exactamente la misma calidad. ¿Por qué lo hizo entonces?, pregunté, aunque intuía la respuesta. Porque el dueño de la empresa proveedora es el primo de Regina. Creo que hay comisiones por debajo de la mesa. Sonreí amargamente. Tomás había tenido razón sobre ella. Bloquea el contrato, ordené. Busca una razón técnica, algo que no levante sospechas. Y comienza a documentar todo lo relacionado con Regina. Todo. Entendido. Así funcionaba. Carlos y Regina tomaban decisiones impulsivas, a veces corruptas, a veces simplemente estúpidas. Y yo, silenciosamente, las corregía antes de que causaran daño real. Cancelaba contratos malos. Aprobaba los buenos. Movía dinero. Protegía inversiones. Mantenía la empresa no solo a flote, sino creciendo. Y mientras hacía todo esto, durante el día seguía siendo la viuda decorativa. Asistía a los almuerzos familiares dominicales donde Regina hablaba sin parar sobre sus logros. Sonreía cuando Carlos me explicaba, con condescendencia apenas velada, conceptos básicos de negocios que yo había dominado décadas antes de que él naciera. Asentía cuando me daban consejos sobre cómo ocupar mi tiempo ahora que estaba sola. «Mamá, deberías tomar clases de pintura», sugirió Carlos una vez. «O unirte a un club de lectura. Sería bueno para ti tener actividades». «Qué buena idea, hijo», respondí, sirviendo más café. Por dentro, pensaba en los $20 millones en inversiones que acababa de aprobar esa mañana. La verdadera prueba llegó 2 años después de la muerte de Tomás. Carlos y Regina se casaron en una ceremonia ostentosa que costó $500,000. Yo pagué todo, por supuesto, aunque ellos lo presentaron como si fuera su dinero, su éxito, su logro. Los invitados los felicitaban por lo bien que les iban los negocios, por cómo habían salvado la empresa tras la muerte del fundador. Yo estaba sentada en la mesa principal, con mi vestido color champaña discreto, sonriendo mientras los novios bailaban su primer vals. Regina lucía radiante con un vestido de encaje importado, joyas de diamantes que brillaban bajo las luces. Parecía una princesa. Actuaba como una reina. Durante el brindis, Carlos tomó el micrófono. Estaba ligeramente ebrio, con las mejillas enrojecidas y los ojos brillantes. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», comenzó, y la multitud aplaudió. «Estos últimos 2 años han sido los más difíciles y los más gratificantes de mi vida. Perder a mi padre fue devastador, pero tomar las riendas de su legado me obligó a crecer, a ser el hombre que él quería que fuera». Más aplausos. Yo mantuve mi sonrisa congelada. Y quiero agradecer especialmente a Regina, mi ahora esposa, quien ha sido mi socia en todo sentido. Juntos hemos llevado la empresa a niveles que incluso mi padre nunca imaginó. Hemos aumentado las ganancias en un 35%. Hemos expandido a 3 nuevos mercados. Hemos creado más de 200 empleos nuevos. La sala rugió en aprobación. Regina se puso de pie y lo besó, y hubo más aplausos, más silbidos. Desde mi asiento, calculaba mentalmente. Sí, las ganancias habían aumentado 35%. Porque yo había reestructurado toda nuestra cadena de suministro. Porque había negociado personalmente, usando intermediarios, contratos con distribuidores internacionales que Carlos ni siquiera sabía que existían. Porque cada noche, mientras ellos dormían, yo trabajaba. Los 3 nuevos mercados habían sido mi idea, mi investigación, mi estrategia. Los 200 empleos nuevos habían sido necesarios para manejar el crecimiento que yo había planeado meticulosamente durante 18 meses. Pero ahí estaban ellos, recibiendo ovaciones de pie, mientras yo aplaudía educadamente desde las sombras. Y por supuesto, continuó Carlos, su voz tornándose más suave, más condescendiente, quiero agradecer a mi madre, Arlete, quien nos apoya desde casa. Sé que no ha sido fácil para ella adaptarse a una vida más tranquila después de tantos años junto a papá. Pero la queremos mucho y apreciamos que esté aquí celebrando con nosotros. La forma en que lo dijo. Una vida más tranquila.
como si yo fuera una anciana retirada cuya mayor aventura del día era decidir qué tejer. La audiencia me miró con esa mezcla de lástima y admiración superficial que la gente reserva para las viudas mayores. Algunas mujeres me sonrieron con condescendencia maternal. Levanté mi copa hacia Carlos, asentí con gracia, y bebí. El champagne estaba perfecto. Yo había seleccionado personalmente la marca, aunque el organizador del evento le había dado el crédito a Regina por su exquisito gusto. Esa noche, mientras los recién casados bailaban y bebían y celebraban su brillantez, yo regresé a casa temprano, bajé a mi sótano, y trabajé hasta las 4 de la mañana en una adquisición que duplicaría nuestro tamaño en el plazo de un año. Porque eso era lo que hacía. Mientras ellos brillaban, yo construía. Los siguientes 3 años fueron más de lo mismo, solo que intensificado. Regina se volvió más audaz, más cruel en sus comentarios. Ya no se limitaba a ignorarme, ahora activamente me ridiculizaba. Arlete, ¿todavía lees el periódico en papel?, se rió una vez durante un desayuno familiar. Es tan vintage. Todo está en digital ahora. Pero supongo que es difícil enseñarle tecnología nueva a alguien de tu generación. Yo sonreí y doblé mi periódico. Tienes razón, querida. Soy muy antigua en mis costumbres. Lo que ella no sabía es que ese periódico era solo parte de mi disfraz. En mi sótano tenía 5 monitores mostrando datos en tiempo real de mercados globales, análisis predictivos que usaban inteligencia artificial y sistemas de comunicación encriptados que habrían impresionado a cualquier agencia de espionaje. Otra vez, durante una cena, Regina estaba presumiendo sobre una campaña de marketing que había lanzado. Invertimos $2 millones en publicidad digital, explicaba a los invitados. Fue completamente mi concepto. Carlos quería ir por la ruta tradicional, pero yo insistí en que necesitábamos ser disruptivos, innovadores. Y mírame ahora, las ventas aumentaron 20% en el primer trimestre. Yo picaba mi ensalada en silencio. Lo que Regina no mencionaba es que su campaña original había sido un desastre absoluto. Había gastado $1,5 millones en influencers equivocados, targeting erróneo, y mensajes que alienaban a nuestro mercado objetivo. Las ventas habían caído 15% en las primeras 6 semanas. Yo había intervenido discretamente, redirigiendo $500 millones restantes a una estrategia completamente diferente que diseñé en 2 noches sin dormir. Contraté a una agencia boutique que operaba bajo un seudónimo, les di instrucciones exactas, y salvé la campaña. Las ventas se recuperaron y luego crecieron. Regina tomó todo el crédito. Carlos la llamó visionaria. Pero lo que realmente me sorprendió, lo que realmente me dolió de formas que no anticipé, fue cómo Carlos cambió. Mi hijo, el niño al que había criado, al que había enseñado a caminar, a leer, a soñar, se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Comenzó a hablarme como si fuera senil. Explicaba cosas obvias con lentitud exagerada. Mamá, ¿entiendes cómo funciona el correo electrónico? Es como cartas, pero en la computadora. Cuando le recordaba que había estado usando correo electrónico desde antes de que él naciera, se reía como si estuviera recordando mal. Empezó a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Una vez contrató a una enfermera para que me visitara 2 veces por semana. Mamá, la señora Marta vendrá los martes y jueves para ayudarte con lo que necesites. Cocinar, limpiar, compañía. Regina y yo pensamos que sería bueno para ti tener apoyo. No necesito apoyo, Carlos. Estoy perfectamente bien. Mamá, dijo con esa paciencia forzada que usas con niños pequeños, tiene 65 años. Es natural necesitar ayuda. No hay nada de malo en ello. 65. Como si eso me hiciera inválida. Como si décadas de experiencia, conocimiento y sabiduría de repente se evaporaran al cumplir cierta edad. Acepté a la señora Marta porque pelear habría levantado sospechas. Resultó ser una mujer encantadora que venía, tomaba té conmigo, y se iba después de 2 horas de conversación agradable. Yo le pagaba generosamente de mi propio dinero, y ella nunca mencionó que no había nada que yo necesitara que no pudiera hacer por mí misma. Pero fue el incidente del cumpleaños de Carlos lo que me mostró que tan lejos habían llegado las cosas. Era su cumpleaños número 42. Regina organizó una cena en un restaurante exclusivo, uno de esos lugares donde la reservación requiere 3 meses de anticipación y contactos. Yo llegué puntual,
con un regalo cuidadosamente seleccionado, una primera edición firmada de su libro favorito de la infancia, algo que había buscado durante meses. Regina llegó tarde, haciendo una entrada dramática con un grupo de amigos ruidosos. Traía un regalo enorme, envuelto en papel dorado con un moño gigante. «Amor», gritó, besando a Carlos teatralmente. «Espera a ver lo que te compré. Te va a encantar». Carlos abrió su regalo frente a todos. Era un reloj Patek Philippe. Probablemente costaba cerca de $80,000. La mesa entera ahogó exclamaciones de admiración. «Regina, es demasiado», dijo Carlos, pero sus ojos brillaban. «Nada es demasiado para mi esposo exitoso», respondió ella, lanzándome una mirada rápida. «Eres el CEO más joven y brillante en la industria. Mereces usar algo que refleje tu estatus». Luego fue mi turno. Le entregué mi regalo modestamente envuelto. Carlos lo abrió, vio el libro, y sonrió de manera educada pero distante. «Oh, un libro. ¿Qué? Nostálgico. Gracias, mamá». Lo dejó a un lado sin realmente mirarlo, sin notar la firma del autor, sin recordar las cientos de veces que se lo había leído cuando era niño. Regina ni siquiera fingió interés. «Los libros viejos son lindos», comentó con condescendencia, «pero el presente es lo que importa, ¿verdad?». Todos asintieron y volvieron a admirar el reloj obscenamente caro que, por cierto, había sido pagado con ganancias de una inversión que yo había hecho 6 meses antes. Pero las humillaciones no terminaron ahí. Se volvieron parte de mi rutina, tanto como el café de las mañanas. Cada reunión familiar era otra oportunidad para Regina de demostrar su superioridad, y para Carlos de olvidar quién era yo realmente. Un domingo durante el almuerzo, Regina anunció que estaban comprando una casa nueva. «Es una mansión increíble en las colinas», dijo, mostrando fotos en su teléfono. 6 habitaciones, 8 baños, piscina infinita, cava de vinos, gimnasio privado. Nos costará $4 millones, pero lo valemos. Carlos ha trabajado tan duro. Pasó el teléfono alrededor de la mesa. Los invitados exclamaban admiración. Yo miré las fotos educadamente. Era excesiva, ostentosa, exactamente lo que esperarías de Regina. «Es hermosa», dije simplemente. «Gracias, Arlette», respondió Regina con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Sé que probablemente te parece intimidante. Tu casa es linda también, ya sabes, de una manera más tradicional, más acorde a tu edad y estilo de vida». La mesa se rió incómodamente. Carlos no dijo nada en mi defensa. Lo que ninguno de ellos sabía es que la casa donde yo vivía, la casa que ellos consideraban linda de manera tradicional, estaba valuada en $8 millones. Estaba ubicada en una zona que se había revalorizado exponencialmente en las últimas 2 décadas. Y yo era dueña de otras 3 propiedades más, incluyendo un penthouse en el centro que alquilaba por $30,000 mensuales. Pero los dejé creer que vivía de recuerdos en una casa modesta. «Deberías considerar mudarte a algo más pequeño», sugirió Carlos mientras cortaba su carne. «Esa casa es muy grande para ti sola. Hay residencias muy buenas para personas de tu edad. Lugares donde tendrías compañía, actividades, enfermeras disponibles». «¿Me estás sugiriendo un asilo?», pregunté con calma. «No un asilo, mamá. Una comunidad para adultos mayores. Hay diferencia. Serías más feliz ahí». Regina añadió, casi cantando, «y podrías vender tu casa. El dinero te duraría el resto de tus días. Podrías viajar, darte gustos. Ya no tendrías que preocuparte por nada». Por supuesto. Querían que vendiera la casa. Probablemente ya estaban calculando su herencia, planeando qué harían con el dinero que asumían recibirían algún día. «Lo pensaré», mentí, tomando un sorbo de vino. Nunca lo pensé. Pero comencé a pensar en otras cosas. ¿En cuánto tiempo más podría mantener esta farsa? En si algún día Carlos despertaría y recordaría quién era su madre. En si la humillación tenía un límite. Miguel me llamaba regularmente con actualizaciones que me hacían hervir la sangre. «Señora Arlette, Carlos acaba de aprobar bonos ejecutivos por $3 millones. $1 millón para él, $2 millones para Regina». «¿Basados en qué métricas de desempeño?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Ninguna métrica real.
Dice que es por su arduo trabajo del año pasado. El año pasado, donde yo corregí 17 de sus errores mayores, salvé 2 contratos desastrosos, y personalmente negocié la fusión con Constructora del Pacífico que incrementó nuestro valor en $30 millones. Exactamente. Suspiré. Apruébalo. Pero documenta todo. Quiero registro de cada bono, cada gasto personal disfrazado como gasto de empresa, cada viaje de negocios que fue en realidad vacaciones. Todo. Ya lo estoy haciendo. El archivo crece cada semana. Y crecía. Viajes a París presentados como conferencias de negocios, pero que consistían enteramente en compras y restaurantes. Cenas corporativas que eran reuniones con amigos. Un auto deportivo de $150,000 registrado como vehículo de la empresa, pero estacionado permanentemente en su garaje personal. No eran criminales. No todavía. Solo eran aprovechados. Glotones. Convencidos de su propia brillantez mientras vivían del trabajo de alguien a quien consideraban irrelevante. Pero luego comenzaron las pistas. Las pequeñas señales que solo alguien que observa en silencio podría notar. Una tarde, Carlos vino a visitarme. Era raro que viniera solo, sin Regina. Se veía tenso, preocupado. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo». «Por supuesto, hijo. ¿Qué pasa?» Se sentó pesadamente en el sofá. «La empresa está atravesando un momento complicado. Nada grave, pero necesitamos hacer algunos ajustes. Probablemente tendremos que reducir costos, tal vez despedir personal». Esto era interesante. ¿Qué tipo de momento complicado? Algunos de nuestros contratos no han sido tan rentables como esperábamos. Y hemos tenido algunos gastos inesperados. Miguel dice que necesitamos reestructurar. Casi me reí. Miguel, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra, estaba apretando las tuercas. No había ningún momento complicado. La empresa estaba más sólida que nunca. Pero yo le había pedido a Miguel que comenzara a cuestionar gastos, a pedir justificaciones, a hacer que Carlos sintiera un poco de presión. ¿Qué tipo de gastos inesperados?, pregunté inocentemente. Carlos se movió incómodo. Ya sabes, expansión, marketing, desarrollo. Cosas necesarias para mantener el crecimiento. La casa nueva es necesaria para mantener el crecimiento. Su rostro se endureció. Eso es diferente. Eso es personal. Compraste la casa con un préstamo de la empresa, Carlos. Miguel me lo mencionó de pasada. Se puso rojo. Es un préstamo que pagaré. Es completamente legal. No dije que fuera ilegal. Solo observé que es interesante tomar prestado $2 millones de la empresa durante un momento complicado. Se levantó bruscamente. No vine aquí para ser juzgado. Vine porque pensé que tal vez te preocuparías por la empresa de papá. Me preocupo profundamente por la empresa de tu papá, dije con calma. Razón por la cual pregunto. Tú no entiendes cómo funcionan los negocios modernos, mamá. Es más complejo de lo que era en la época de papá. Hay más competencia, más presión, más necesidad de proyectar éxito para atraer clientes. Proyectar éxito, repetí. Interesante forma de describirlo. Olvídalo, dijo, caminando hacia la puerta. No sé por qué pensé que podrías entender. Se fue sin despedirse. Y yo me quedé sentada, saboreando el momento. Las grietas comenzaban a mostrarse. La presión comenzaba a funcionar. Llamé a Miguel esa noche. El anzuelo está funcionando, le dije. Sí. Hoy en la reunión de junta, Carlos se veía muy estresado. Regina también. Están comenzando a darse cuenta de que no pueden gastar infinitamente. Bien. Incrementa la presión. Pide auditorías trimestrales en lugar de anuales. Cuestiona cada gasto mayor de $10,000. Hazlo sentir que están bajo escrutinio. ¿Cuánto tiempo mantenemos esto? Hasta que cometan un error real. Hasta que la presión los haga revelar quiénes son verdaderamente. No tuve que esperar mucho. 3 semanas después, Miguel me llamó a las 11 de la noche. Su voz sonaba tensa. Señora Arlete, necesita revisar estos documentos que acabo de enviarle. Ahora. Abrí mi laptop. Eran contratos,
órdenes de compra, transferencias bancarias. Los estudié durante 20 minutos mientras Miguel esperaba en la línea. Esto es fraude, dije finalmente. Sí. Regina está creando empresas fantasma. Está emitiendo órdenes de compra falsas a estas empresas, y el dinero está terminando en cuentas que ella controla. Exacto. He rastreado al menos $700,000 en los últimos 8 meses. Carlos lo sabe. Hubo una pausa. Algunas de las transferencias tienen su firma digital. O él está involucrado, o ella falsificó su firma. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Una cosa era ser arrogante y despilfarrador. Otra muy diferente era ser criminal. Documenta todo, ordené. Cada centavo, cada transacción, cada documento. Necesito evidencia irrefutable. Ya estoy en ello. Y Miguel, mantén esto absolutamente confidencial. Nadie puede saber que estamos investigando. Nadie. Entendido. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. Durante 22 años había jugado este juego, había mantenido mi máscara, había permitido ser invisible. Y ahora tenía la evidencia que necesitaba. Pero extrañamente, no sentía triunfo. Sentía algo parecido a la tristeza. Mi hijo, mi único hijo, había permitido que esto sucediera, o peor, había participado activamente. El niño que yo había criado para ser honesto, trabajador, íntegro, se había convertido en esto. ¿Había sido culpa mía? ¿Lo había malcriado? ¿O simplemente Regina lo había corrompido? No importaba. El resultado era el mismo. Me serví un vaso de whisky, algo que rara vez hacía, y me senté en la oscuridad de mi sótano, rodeada de monitores y documentos y evidencia de traiciones. Y comencé a planear el final del juego. Las siguientes semanas fueron un ballet cuidadosamente coreografiado de vigilancia y recolección de evidencia. Miguel trabajaba incansablemente, rastreando cada transacción sospechosa, cada documento falsificado, cada mentira enterrada en hojas de cálculo que Regina creía que nadie revisaría jamás. Yo, mientras tanto, continué mi papel de abuela irrelevante. Asistí a cenas familiares. Sonreí cuando me ignoraban. Asentí cuando me explicaban conceptos que había dominado antes de que ellos nacieran. Y cada noche, bajaba a mi sótano y añadía más piezas al rompecabezas de su corrupción. La cantidad de dinero robado seguía creciendo. 700,000 se convirtió en 1,200,000. Luego en 1,800,000. Regina había creado todo un ecosistema de empresas falsas con nombres genéricos. Soluciones Empresariales del Norte, consultores estratégicos asociados, servicios corporativos integrales. Todas tenían el mismo patrón. Se emitía una orden de compra por servicios vagos, consultoría estratégica, análisis de mercado, optimización de procesos. Se transfería el dinero. Los servicios nunca se entregaban porque nunca habían sido reales. Y el dinero desaparecía en cuentas bancarias en el extranjero. Era torpe. Honestamente, no era el esquema de fraude más sofisticado que había visto. Pero funcionaba porque Regina asumía que nadie estaba prestando atención. Que la junta directiva era un sello de goma. Que Miguel era solo un abogado corporativo aburrido que firmaba lo que le ponían enfrente. ¡Qué equivocada estaba! Una tarde, Miguel llegó a mi casa con una caja de documentos. Se veía agotado pero satisfecho, como un detective que finalmente había resuelto el caso. Señora Arlete, lo tengo todo. Cada transacción, cada documento falsificado, cada cuenta bancaria. Es suficiente para un caso criminal sólido. Revisamos todo juntos en mi sótano, extendiendo documentos sobre la mesa grande que normalmente usaba para proyecciones financieras. ¿Y Carlos?, pregunté, aunque temía la respuesta. Miguel sacó una carpeta separada. Su participación es complicada. Definitivamente firmó algunas de estas órdenes de compra. Pero miré las fechas y horas. Estudié los documentos. Todas fueron firmadas digitalmente mientras él estaba fuera de la oficina. Viajes de negocios, vacaciones, un fin de semana en el hospital cuando tuvo apendicitis. Exacto. Regina tiene acceso a su firma digital. Ha estado autorizando transacciones en su nombre sin su conocimiento. ¿Está seguro? 90% seguro.
He comparado los patrones de firma, los metadatos de los documentos, todo. Carlos es un tonto y un aprovechado, pero no creo que sea conscientemente criminal. Regina, por otro lado, es una ladrona calculadora. Precisamente. Me recosté en mi silla, procesando todo. Esto cambiaba las cosas. Si Carlos era ignorante del fraude, todavía había esperanza. Tal vez podía salvarlo, enseñarle una lección sin destruirlo completamente. Pero Regina tendría que pagar. ¿Cuánto ha robado en total?, pregunté. $2.300.000 en los últimos 18 meses. Y si seguimos esperando, seguirá robando. Sin duda. De hecho, acabo de descubrir que está preparando una transferencia grande para la semana próxima. $500.000 a una nueva empresa fantasma. Sonreí lentamente. Entonces tenemos una semana para preparar la trampa perfecta. Miguel me devolvió la sonrisa. ¿Qué tiene en mente? Una cena familiar, dije. Mi cumpleaños número 67 es en 6 días. Voy a organizar una celebración. Algo íntimo, solo familia cercana. Y ahí, frente a todos, voy a mostrarles quién soy realmente. ¿Está segura? Una vez que revele su posición, no hay vuelta atrás. He estado esperando 22 años para este momento. Miguel, estoy más que segura. Pasé los siguientes días preparando meticulosamente. No solo la evidencia del fraude, aunque eso era crucial. También preparé documentos mostrando cada decisión que había tomado en los últimos 22 años, cada error de Carlos que había corregido, cada desastre de Regina que había evitado. Quería que vieran todo. Quería que entendieran completamente cuán ciegos habían estado. También hice algo que no había hecho en años. Compré ropa nueva. Un vestido elegante color plata, discreto pero innegablemente sofisticado. Zapatos de diseñador. Mandé arreglar mi cabello en un salón exclusivo. Si iba a revelar mi verdadero yo, necesitaba verme como la empresaria que era, no como la abuela que había pretendido ser. La mañana de mi cumpleaños, Carlos llamó. Hola mamá, feliz cumpleaños. ¿Vas a hacer algo especial? De hecho, sí. Estoy organizando una cena esta noche. Nada elaborado, solo algo pequeño aquí en casa. Tú y Regina pueden venir. Claro, por supuesto. ¿A qué hora? 7 en punto. Y Carlos, es importante que ambos vengan. Hay algo que necesito discutir con ustedes. Hubo una pausa. ¿Está todo bien? Suenas diferente. Todo está perfectamente bien, hijo. Solo ven esta noche. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Pasé el día cocinando, algo que realmente disfrutaba cuando no tenía que fingir que era lo único que sabía hacer. Preparé el menú favorito de Carlos de cuando era niño: pollo asado con hierbas, papas gratinadas, verduras rostizadas. De postre, el pastel de chocolate que solía hacerle cada cumpleaños hasta que creció y decidió que era muy infantil. También preparé mi sótano. Reorganicé uno de los espacios para que pareciera la oficina ejecutiva que realmente era. Coloqué mis diplomas en las paredes, cosas que había mantenido escondidas durante años. Mi maestría en administración de empresas, mis certificaciones financieras, premios de asociaciones industriales otorgados bajo seudónimos corporativos. Instalé una pantalla grande para mostrar presentaciones. Organicé todos los documentos del fraude de Regina en carpetas etiquetadas. Y en mi escritorio, coloqué el documento más importante de todos, la escritura de propiedad de la empresa, mostrando claramente mi 80% de participación. A las 6:30, me vestí. Me vi en el espejo y casi no me reconocí. La mujer que me miraba de vuelta no era la abuela invisible que había sido durante 22 años. Era poderosa, elegante, formidable. Era yo. La verdadera yo que había estado escondida todo este tiempo. El timbre sonó exactamente a las 7. Respiré profundo y abrí la puerta. Carlos llegó primero, luciendo casual en jeans y suéter. Detrás de él, Regina llevaba un vestido de cóctel negro con tacones rojos, probablemente asumiendo que necesitaba lucir más arreglada que la cumpleañera. Sus ojos se agrandaron cuando me vieron. «Mamá, te ves diferente», dijo Carlos, claramente confundido. «Me siento diferente», respondí con una sonrisa.
Pasen, por favor. Regina me miró de arriba abajo con algo parecido a la sospecha. Lindo vestido, Arlette. Ocasión especial además de tu cumpleaños. Podría decirse así. Vengan, la cena está lista. Los guié al comedor. Había puesto la mesa con la vajilla fina que nunca usaba, cristalería cara, cubiertos de plata que habían pertenecido a mi madre. Todo brillaba bajo la luz de las velas. Vaya, te esforzaste, comentó Carlos, sentándose. Es mi cumpleaños número 67, dije, sirviendo vino. Pensé que merecía un poco de elegancia. La cena comenzó civilizadamente. Hablamos de tonterías, del clima, de un restaurante nuevo que Regina quería probar. Pero yo podía sentir la tensión bajo la superficie. Carlos seguía mirándome extrañamente, como si tratara de resolver un acertijo. Regina estaba más callada de lo usual, sus ojos evaluándome constantemente. Esperé hasta que terminamos el plato principal. Luego, mientras servía el postre, dejé caer la primera bomba. Carlos, Regina, los invité esta noche porque hay algo importante que necesito decirles. Algo que he mantenido en secreto durante 22 años. Carlos dejó su tenedor. ¿Qué clase de secreto? El tipo de secreto que cambia todo lo que creen que saben. Regina se rió nerviosamente. Suena dramático. Arlette, ¿qué es? ¿Vas a decirnos que eres agente secreta? Sonreí. Algo así. Me levanté de la mesa y caminé hacia la puerta que llevaba al sótano. ¿Me acompañan? Hay algo que necesito mostrarles. Se miraron entre ellos, confundidos pero curiosos. Me siguieron escaleras abajo. Cuando abrí la puerta de mi oficina del sótano y encendí las luces, sus rostros fueron un poema. La habitación estaba transformada. Ya no parecía un sótano donde una anciana guardaba sus pasatiempos. Era una oficina ejecutiva de alto nivel, con tecnología de punta, archivos organizados, diplomas en las paredes, y esa pantalla grande mostrando en tiempo real el desempeño de nuestra empresa en el mercado. ¿Qué es todo esto?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Esto, dije calmadamente, es donde he estado trabajando cada día durante los últimos 22 años. Esto es desde donde realmente se dirige la empresa. Regina se rió, pero sonaba forzado. No entiendo. ¿Esto es como un hobby? ¿Juegas a ser empresaria? No juego a nada, Regina. Caminé hacia mi escritorio y tomé el documento que había preparado. Se lo entregué a Carlos. Lee esto. Sus manos temblaban mientras abría la carpeta. Vi cómo sus ojos recorrían las páginas, cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad, y finalmente al shock absoluto. Esto dice que tú eres dueña del 80% de la empresa. Correcto. Pero eso es imposible. Papá me dejó la empresa. Yo heredé todo. Yo soy el director ejecutivo. Tu padre te dejó el título de director ejecutivo y 20% de las acciones. Yo tengo el 80% restante. Siempre lo he tenido. Desde el día que él murió. Regina me arrancó el documento de las manos de Carlos. Sus ojos volaban sobre las páginas, buscando algún error, alguna falsificación. Pero no encontraría nada. Todo era legal, certificado, irrefutable. Esto tiene que ser falso, dijo finalmente, su voz subiendo de tono. No tiene sentido. Tú no sabes nada de negocios. Tú eres solo una ama de casa. ¿Eso crees? Presioné un botón en mi escritorio y la pantalla grande cobró vida. Déjenme mostrarles algo. Comencé a proyectar documentos. Correos electrónicos que había enviado bajo seudónimos corporativos. Contratos que había negociado. Decisiones estratégicas que había tomado. Todo fechado, todo verificable. Este contrato con distribuidores del norte que tanto celebraste, Carlos, lo negocié yo 3 semanas antes de que tú lo firmaras. Estos términos que pensaste que habías conseguido fueron resultado de 17 horas de negociación que yo hice personalmente. Proyecté más documentos. Esta expansión al mercado colombiano que Regina presentó como su gran visión estratégica, fue mi idea. Yo hice la investigación de mercado. Yo identifiqué los socios locales.
Yo estructuré el plan completo y se lo pasé a Miguel para que lo presentara como si viniera de la consultora externa que ustedes contrataron. Carlos se había puesto pálido. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué qué, hijo? ¿Por qué mantuve el secreto? ¿Por qué dejé que creyeran que eran ustedes quienes dirigían todo? Sí. ¿Por qué harías eso? Porque tu padre me lo pidió. Porque él sabía que necesitabas aprender, pero temía que si tenías demasiado poder demasiado rápido, lo desperdiciarías. Y tenía razón, ¿no es cierto? Proyecté una nueva serie de documentos. La lista de errores que había corregido, de desastres que había evitado, de decisiones estúpidas que había bloqueado silenciosamente. El contrato con Industrias Martínez que querías firmar en tu segundo año como director ejecutivo, el que habrías costado $3 millones en penalizaciones, yo lo cancelé. La inversión en esa startup tecnológica que Regina insistió que era el futuro, la que quebró 6 meses después perdiendo todo el capital invertido, yo reduje tu inversión de $2 millones a $200,000 sin que te dieras cuenta, salvándote $1,800,000. Seguí mostrando documento tras documento. 22 años de trabajo invisible. 22 años de salvar la empresa que ellos creían estar dirigiendo. Regina había retrocedido hasta la pared, su rostro una máscara de horror y rabia. Carlos estaba sentado en una silla, con la cabeza entre las manos. Cada éxito que celebraron, continué, mi voz tranquila pero firme, cada logro del que presumieron, cada momento donde pensaron que eran brillantes, yo estaba ahí detrás. Invisible, corrigiendo, guiando, salvándolos de su propia incompetencia. Incompetencia. Regina finalmente encontró su voz, y era veneno puro. ¿Nos llamas incompetentes? Hemos multiplicado las ganancias de esta empresa. Hemos expandido a nuevos mercados. Hemos construido un imperio. No, Regina. Yo construí el imperio. Ustedes simplemente tomaron las fotografías para Instagram. Su rostro se puso rojo de furia. Eres una mentirosa. Una vieja amargada que no puede aceptar que su tiempo pasó. Probablemente falsificaste todos esos documentos. Probablemente pagaste a Miguel para que te ayudara con esta farsa patética. Patética. Sonreí fríamente. ¿Quieres ver algo realmente patético, Regina? Déjame mostrarte. Cambié la presentación. Ahora aparecían los documentos que había estado guardando, los que Miguel había recopilado meticulosamente durante meses. Soluciones Empresariales del Norte. Consultores estratégicos asociados. Servicios corporativos integrales. ¿Reconoces estos nombres, Regina? Su rostro perdió todo el color. Por un momento pensé que se desmayaría. Son empresas fantasma. Empresas que tú creaste para robar dinero de nuestra compañía. $2,300,000 en los últimos 18 meses, para ser exactos. Carlos levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Tu esposa es una ladrona, Carlos. Ha estado desviando fondos corporativos a cuentas que ella controla. Aquí está toda la evidencia. Proyecté las transferencias bancarias, las órdenes de compra falsas, el rastro completo del dinero. Era irrefutable, devastador, condenatorio. Eso es mentira, chilló Regina, pero su voz carecía de convicción. Tú fabricaste todo esto. Estás tratando de destruirme porque estás celosa de mí, porque soy joven y exitosa y tú eres solo una vieja irrelevante. Miguel, llamé. Mi abogado había estado esperando arriba. Bajó las escaleras con más cajas de documentos. Señora Regina, dijo Miguel con voz profesional y fría, tengo aquí copias certificadas de cada transacción fraudulenta que usted realizó. También tengo declaraciones de los bancos confirmando las cuentas a su nombre que recibieron los fondos. Tengo los registros de las empresas fantasma que creó, todas registradas con información falsa. Y tengo los metadatos de los documentos que firmó digitalmente usando las credenciales de su esposo sin su autorización. Regina abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Carlos se levantó lentamente, mirando a su esposa como si fuera una extraña. Regina, ¿es cierto? ¿Robaste de la empresa? Yo no. No es lo que parece. Arlette está manipulando todo. Ella está mintiendo. Los bancos no mienten, Regina, dije.
Los registros digitales no mienten. Las cuentas bancarias en Islas Caimán con tu nombre no mienten. Carlos, Regina se volvió hacia él, con lágrimas comenzando a correr por su rostro. Tienes que creerme. Tu madre está tratando de separarnos. Siempre me ha odiado. Esto es una venganza porque nunca le gusté. Pero Carlos no la miraba a ella. Me miraba a mí, y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Reconocimiento. Como si finalmente, después de 22 años, realmente me viera. Todo este tiempo, dijo en voz baja, todo este tiempo pensé que yo estaba dirigiendo la empresa. Pensé que papá había confiado en mí. Pensé que yo era bueno en esto. Eres bueno en muchas cosas, Carlos, dije suavemente. Pero dirigir una empresa no es una de ellas. Todavía. Podrías aprenderlo, si estuvieras dispuesto a dejar ir tu ego y realmente trabajar. Me trataste como un niño. Me dejaste creer una mentira durante 22 años. Te traté como lo que eras, alguien que no estaba listo para la responsabilidad que quería. Y en lugar de crecer, te rodeaste de personas como Regina que alimentaron tu ego y robaron de tu herencia. Regina finalmente pareció darse cuenta de que había perdido. Su expresión cambió de súplica a algo más oscuro, más desesperado. Si vas a denunciarme, dijo, su voz temblando, arruinarás a Carlos también. Él firmó muchos de esos documentos. Él será cómplice. Su nombre estará en los periódicos junto al mío. ¿Realmente quieres destruir a tu propio hijo? Era su último intento de manipulación, y era torpe. Miré a Carlos. Ella falsificó tu firma digital, hijo. Miguel tiene evidencia de que cada documento fraudulento fue firmado cuando tú estabas fuera de la oficina, cuando no podías haberlos autorizado. Eres una víctima de su fraude, no un cómplice. Regina soltó un sonido ahogado. Su última carta había sido jugada y había fallado. Tienes dos opciones, Regina, continué. Opción 1, renuncias inmediatamente, devuelves cada centavo que robaste, y desapareces de nuestras vidas para siempre. Firmarás un acuerdo de no divulgación y nunca hablarás de esta empresa o esta familia nuevamente. A cambio, no presentaré cargos criminales. ¿Y la opción 2? Preguntó con voz ronca. Opción 2, no renuncias, y mañana mismo presento toda esta evidencia a las autoridades. Pasarás los próximos 5 a 10 años en prisión por fraude corporativo. Tu nombre saldrá en cada periódico. Cada empresa en esta industria sabrá exactamente quién eres y qué hiciste. El silencio en la habitación era absoluto. Podía escuchar el zumbido de las computadoras, el sonido distante del tráfico en la calle, la respiración agitada de Regina. Regina me miró con odio puro, con una intensidad que podría haber quemado agujeros en el acero. Pero debajo del odio, vi algo más. Miedo. Miedo real, visceral, el tipo de miedo que sientes cuando te das cuenta de que has jugado un juego contra alguien que siempre estuvo 10 pasos adelante. No puedes hacer esto, susurró, pero sin convicción. No puedes simplemente destruir mi vida así. Yo no estoy destruyendo nada, Regina. Tú construiste tu propia destrucción, ladrillo por ladrillo, cada vez que decidiste robar de esta empresa. Cada vez que creaste una factura falsa. Cada vez que transferiste dinero que no te pertenecía. Yo solo estoy sosteniendo el espejo. Carlos seguía en silencio, procesando. Podía ver el conflicto en su rostro. Era su esposa, la mujer con la que había compartido 5 años de matrimonio. Pero también era una criminal que lo había usado, que había puesto en riesgo todo lo que él creía haber construido. Carlos, dijo Regina, volteándose hacia él con desesperación. Di algo. No puedes dejar que tu madre haga esto. Somos un equipo. Somos pareja. Él la miró por un largo momento. Luego habló, y su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has estado robando? Yo no estaba robando, estaba. Era complicado. Necesitábamos el dinero para mantener nuestro estilo de vida, para proyectar éxito. Tú siempre decías que teníamos que lucir exitosos para ser exitosos. Lucir exitoso no significa robar $2 millones, Regina. Eran solo préstamos. Iba a devolverlo todo una vez que nuestras inversiones personales rindieran frutos. ¿Qué inversiones personales?, preguntó Carlos,
y pude ver el momento exacto cuando otra pieza cayó en su lugar. La casa en la playa que compraste el año pasado. Dijiste que era herencia de tu tía. Regina no respondió. El auto deportivo. Los viajes. Todo. Carlos se pasó las manos por el cabello. Dios mío. Todo ha sido con dinero robado. Dinero que la empresa no necesitaba, protestó Regina débilmente. Mira los números. Estamos más rentables que nunca. Nadie salió perjudicado. Excepto que si salieron perjudicados, intervine. Ese dinero que robaste era el fondo de bonificaciones para empleados. Era el presupuesto para aumentos salariales. Era el capital que habíamos apartado para expandir las operaciones y crear más empleos. Robaste del futuro de cientos de personas que trabajan honestamente para esta empresa. Vi cómo esa información golpeaba a Carlos. Él siempre había sido vanidoso, sí, y arrogante. Pero no era cruel. La idea de que gente trabajadora había perdido bonificaciones porque su esposa estaba robando los fondos claramente lo afectó. Necesito que salgas de mi casa, le dijo a Regina, su voz apenas controlada. Ahora. Carlos, por favor. Ahora. Su grito resonó en el sótano. No quiero verte. No quiero escucharte. Necesito pensar. Regina me lanzó una última mirada de odio absoluto, luego corrió escaleras arriba. Escuchamos la puerta principal abrirse y cerrarse con fuerza. El motor de su auto rugió y se alejó. Entonces fue solo Carlos, Miguel y yo en el silencio pesado de mi oficina secreta. Carlos se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. Por un momento pensé que lloraría, pero cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban secos, solo infinitamente cansados. ¿Cómo pude ser tan ciego?, preguntó, más a sí mismo que a mí. Viste lo que querías ver, respondí, sentándome frente a él. Es lo que todos hacemos. Ella era hermosa, te hacía sentir importante, te decía que eras brillante. Era fácil creerle. Pero tú lo sabías. Todo este tiempo, lo sabías. Sospechaba. Confirmé mis sospechas hace algunos meses. Y no me dijiste. ¿Me habrías creído? Dejé que la pregunta flotara entre nosotros. Ambos sabíamos la respuesta. Carlos cerró los ojos. No. Probablemente habría pensado que estaba celosa, o senil, o tratando de causar problemas. Habría defendido a Regina y me habría alejado más de ti. Exactamente. Necesitabas ver la evidencia irrefutable. Necesitabas descubrirlo de una manera que no pudieras negar. Todo es mentira, murmuró. Mi matrimonio. Mi éxito. Mi carrera. Todo. No todo es mentira, dije suavemente. Tienes potencial, Carlos. Siempre lo has tenido. Pero te rodeaste de personas equivocadas y dejaste que tu ego te cegara. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué dejar que creyera que era el dueño de la empresa durante 22 años? Esta era la pregunta que había esperado. La pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces en la oscuridad de la madrugada. Porque tu padre me lo pidió. Porque creía que necesitabas espacio para crecer, para cometer errores en un entorno donde yo pudiera protegerte de las consecuencias más graves. ¿Y por qué? Me detuve, buscando las palabras correctas. Porque quería ver quién eras realmente cuando pensabas que nadie importante estaba mirando. ¿Y qué viste? Vi a un hombre que se dejó consumir por su propia importancia, que olvidó tratar a la gente con respeto, incluyendo a su propia madre, que eligió una mujer por cómo lo hacía lucir en lugar de por quién era ella realmente. Hice una pausa, pero también vi destellos del niño que crié, el que se preocupaba por ser justo, el que quería hacer que su padre se sintiera orgulloso. Ese Carlos todavía está ahí, enterrado bajo años de ego y malas decisiones. Carlos me miró, y por primera vez en años, realmente me vio. No como la madre irrelevante que había descartado, sino como la persona que siempre había estado ahí, protegiendo, guiando, salvando. Lo siento, dijo finalmente, su voz quebrándose. Lo siento tanto, mamá. La forma en que te traté, las cosas que permití que Regina te dijera, cómo te hice sentir invisible. No me hiciste sentir invisible, Carlos. Yo elegí ser invisible. Hay una diferencia.
¿Por qué? ¿Por qué elegirías eso? Porque la invisibilidad es poder. Cuando nadie te ve, puedes ver todo. Cuando nadie te toma en serio, escuchan cosas frente a ti que nunca dirían ante alguien que consideran importante. La gente revela su verdadero carácter cuando piensan que no hay consecuencias. Como Regina revelando que es una ladrona. Exactamente. Miguel, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Señor Carlos, necesitamos discutir los próximos pasos. Regina tiene hasta mañana a mediodía para aceptar la oferta de su madre. Si no lo hace, presentaremos los cargos. Carlos asintió lentamente. ¿Y qué pasa conmigo? Con mi posición en la empresa. Miré a mi hijo, al hombre que había criado, que había decepcionado, que todavía tenía la oportunidad de redimirse. Eso depende de ti, dije. Puedes seguir siendo director ejecutivo, pero bajo nuevas condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, trabajarás directamente conmigo. Nada de decisiones importantes sin mi aprobación. Aprenderás cómo realmente se dirige un negocio, no la versión superficial que has estado jugando. Carlos tragó saliva pero asintió. Segundo, reducción salarial del 40% hasta que demuestres que puedes generar valor real para la empresa. Está bien. Tercero, terapia. Necesitas trabajar en tu ego, en tu necesidad de validación externa, en tu juicio de carácter. No puedes dirigir una empresa si no puedes dirigirte a ti mismo primero. Esperaba resistencia, pero Carlos solo asintió de nuevo, derrotado y tal vez, finalmente, humilde. Y cuarto, continué, te disculparás públicamente conmigo. En la próxima reunión de junta directiva, les dirás a todos exactamente quién ha estado dirigiendo esta empresa y les pedirás perdón por engañarlos. ¿Públicamente? Mamá, eso me hará quedar como un idiota. Has sido un idiota, Carlos. Es hora de que lo admitas. Si queremos reconstruir, necesitamos empezar con la verdad. Total, completa, humillante verdad. Vi la lucha interna en su rostro. Su ego quería rebelarse, protestar, negociar. Pero algo más profundo, algo más sabio, finalmente ganó. Está bien, dijo. Lo haré. Todo. Tus condiciones. Y Regina. Le diré que acepte tu oferta, que renuncie, devuelva el dinero, y desaparezca. No quiero verla en prisión, pero tampoco quiero verla nunca más en mi vida. Asentí. Era un comienzo. No era perdón, no todavía. Pero era un comienzo. Miguel comenzó a recoger los documentos. Redactaré el acuerdo para Regina esta noche. Lo tendrá en su correo a las 8 de la mañana. Y prepararé los nuevos términos del contrato laboral del señor Carlos. Gracias, Miguel. Cuando Miguel subió las escaleras, Carlos y yo nos quedamos solos en mi oficina, rodeados de evidencia de 22 años de secretos. ¿Papá realmente sabía?, preguntó Carlos suavemente. ¿Realmente planeó todo esto? Cada detalle. Tu padre te amaba profundamente, Carlos. Pero también te conocía. Sabía tus debilidades igual que sabía tus fortalezas. Esto no fue un castigo. Fue protección. Y ahora que sabes la verdad, puedes decidir qué hacer con ella. Carlos se quedó en mi casa esa noche. No hablamos mucho más. Él necesitaba tiempo para procesar, para desmantelar 22 años de creencias falsas y reconstruir su comprensión de la realidad. Lo envié a la habitación de huéspedes, la misma habitación donde había dormido de niño cuando tenía pesadillas y no quería estar solo. Yo bajé a mi oficina y trabajé hasta el amanecer. Había decisiones que tomar, planes que ajustar. Regina podía aceptar la oferta o rechazarla. Necesitaba estar preparada para ambos escenarios. A las 6 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Regina acaba de responder. Acepta todos los términos. Firmará esta tarde. Sentí algo extraño en mi pecho. No era triunfo exactamente. Era más como alivio mezclado con una tristeza persistente. Había ganado, sí. Pero ganar significaba destruir el matrimonio de mi hijo, exponer la corrupción de alguien que había sido parte de nuestra familia, y finalmente salir de las sombras después de décadas de ocultamiento. No había marcha atrás ahora.
La firma de documentos ocurrió en la oficina de Miguel esa tarde. Regina llegó con un abogado propio, un hombre joven y nervioso que claramente había sido contratado esa mañana y apenas entendía el caso. Ella lucía demacrada, sin maquillaje, con ojeras profundas. El vestido de diseñador había sido reemplazado por jeans y una blusa simple. No me miró ni una sola vez durante todo el proceso. Firmó cada documento que Miguel puso frente a ella. El acuerdo de renuncia. El reconocimiento de deuda por $2.300.000. El plan de pago estructurado en 5 años. El acuerdo de no divulgación. El acuerdo de no competencia. Todo. Las propiedades que compró con los fondos robados, dijo Miguel, deslizando otro documento hacia ella, la casa en la playa, el auto deportivo, la colección de joyas, todo será vendido. Los fondos de esas ventas irán directamente al pago de su deuda. Regina firmó sin leer. Y finalmente Miguel sacó el último documento, el acuerdo de divorcio. Los términos son simples. División de bienes 0. Usted no recibe nada del matrimonio excepto sus pertenencias personales anteriores al matrimonio. Sin pensión alimenticia. Sin derechos sobre propiedades compartidas. Por primera vez, Regina levantó la vista. Me miró directamente, y en sus ojos vi todo el veneno, todo el odio que había estado conteniendo. Eres un monstruo, dijo, su voz temblando. Una manipuladora cruel que destruye familias. Yo no destruí nada, respondí calmadamente. Tú lo hiciste cuando decidiste robar. Cuando decidiste usar a mi hijo. Cuando decidiste que tu ambición valía más que la honestidad. Carlos me amaba. Carlos amaba la idea de ti. La ilusión que proyectaste. Nunca tuvo oportunidad de conocer quién eras realmente porque tú misma no sabías quién eras sin el dinero robado. Regina firmó el acuerdo de divorcio con tanta fuerza que casi rompió el papel. Luego se levantó, tomó su bolso, y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Espero que valga la pena, dijo sin voltear. Espero que estar sola en tu gran casa, con todo tu poder y todo tu dinero, te haga realmente feliz. Porque eso es lo que serás ahora. Poderosa y absolutamente sola. La puerta se cerró detrás de ella. Miguel exhaló lentamente. Bueno, eso fue intenso. Sí, dije, sintiendo el peso de sus palabras finales. Sí, lo fue. La reunión de junta directiva estaba programada para el viernes siguiente. 5 días después de la confrontación, 5 días después de que mi mundo secreto se convirtiera en mi mundo real. Carlos había pedido convocar una reunión extraordinaria, diciendo que había anuncios importantes que hacer. La junta directiva de nuestra empresa consistía en 7 personas. Carlos como director ejecutivo, Miguel como consejero legal, 3 directores independientes que habían sido seleccionados años atrás, y 2 asientos que técnicamente pertenecían al accionista mayoritario pero que habían estado vacantes, representados por proxy a través de Miguel. Esos 2 asientos eran míos. Llegué a la oficina corporativa por primera vez en 22 años. El edificio había cambiado mucho desde la última vez que había estado ahí cuando Tomás vivía. Más moderno, más elegante, más impersonal. Las paredes que una vez mostraron fotografías de la historia de la empresa ahora exhibían arte abstracto caro que no significaba nada. La recepcionista me miró confundida cuando entré. Buenos días. ¿Tiene cita? Soy Arlette. Estoy aquí para la reunión de junta directiva. Oh, ¿es usted una de las nuevas asistentes? Nadie me informó. La sala de juntas está en el piso 16, pero necesitará que alguien la escolte. Sonreí. No soy asistente. Soy accionista mayoritaria y propietaria de esta empresa. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Llamó a alguien frenéticamente. 2 minutos después, Miguel apareció en el lobby. Señora Arlette, dijo con una sonrisa apenas contenida, permítame escoltarla. Subimos en el elevador en silencio. Cuando las puertas se abrieron en el piso 16, pude sentir las miradas. Empleados que nunca me habían visto, preguntándose quién era esta mujer mayor con Miguel, el poderoso consejero legal. La sala de juntas era impresionante. Una mesa larga de madera oscura, sillas de cuero, ventanas del piso al techo con vista a la ciudad. Los 3 directores independientes ya estaban ahí. Andrés Morales, un veterano de la industria de 60 años, Jaime Torres,
un especialista financiero de 55, e Ivone Ruiz, una experta en operaciones de 52 años. Los tres me miraron con curiosidad cortés cuando entré. «Caballeros, señora», dijo Miguel, «permítanme presentarles formalmente a Arlete Sandoval de Méndez, accionista mayoritaria de esta empresa con 80% de participación». El silencio fue absoluto. Andrés fue el primero en recuperarse. «Disculpe». Pensábamos que Carlos era el propietario mayoritario. «Un error común», dijo Miguel, distribuyendo documentos. «Como verán en estos documentos certificados, la señora Arlete ha sido la propietaria mayoritaria desde la muerte de su esposo hace 22 años. El señor Carlos posee el 20% restante». Jaime estudió los documentos con ojos de halcón. «Esto es inesperado. ¿Por qué no se nos informó antes?» «Porque era su deseo permanecer en segundo plano mientras evaluaba las operaciones de la empresa», expliqué, tomando asiento en la cabecera de la mesa, el lugar que tradicionalmente ocupaba Carlos. «Pero las circunstancias recientes han hecho necesario que asuma un papel más visible». «¿Qué circunstancias?», preguntó Ivone. «Carlos se los explicará cuando llegue». Como si lo hubiera invocado, la puerta se abrió y Carlos entró. Se veía terrible. Había perdido peso en los últimos 5 días. Sus ojos tenían esa mirada hueca de alguien que no había dormido bien. Pero estaba ahí, y eso era lo que importaba. Se sentó en la silla al otro extremo de la mesa, la más alejada de mí. No era coincidencia. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz más suave de lo usual. «Tengo varios anuncios importantes que hacer, y ninguno de ellos será fácil de escuchar». Los directores se inclinaron hacia adelante, atentos. «Primero, necesito aclarar algo fundamental. Durante los últimos 22 años, todos asumimos que yo era el propietario y director de esta empresa. Esa asunción era incorrecta. Mi madre, Arlete, es y siempre ha sido la accionista mayoritaria con 80% de participación. Yo tengo solo 20%. Andrés abrió la boca para hablar, pero Carlos levantó la mano. «Déjenme terminar, por favor. Es importante que escuchen todo». Respiró profundo. «Segundo, muchas de las decisiones estratégicas que tomé crédito por ejecutar en realidad fueron planeadas, diseñadas e implementadas por mi madre trabajando discretamente detrás de escenas. La expansión al mercado colombiano. La reestructuración de nuestra cadena de suministro. Los contratos con distribuidores internacionales. Todos fueron obra de ella. Yo simplemente firmé los documentos y me paré frente a las cámaras». Podía ver shock genuino en los rostros de los directores. Ivone me miraba con algo parecido al asombro. «Tercero», Carlos continuó, y su voz se quebró ligeramente. «Mi ahora exesposa, Regina Márquez, quien se desempeñaba como directora de marketing, ha sido descubierta cometiendo fraude corporativo. Robó aproximadamente $2.300.000 durante 18 meses usando empresas fantasma y órdenes de compra falsificadas». Ahora había exclamaciones audibles. Jaime se puso de pie. «¿2 millones? ¿Cómo es posible que no detectáramos esto?» «Porque yo no estaba prestando atención», admitió Carlos. «Porque estaba más interesado en aparentar éxito que en supervisar operaciones reales. Porque permití que mi esposa operara sin supervisión adecuada. Regina ha renunciado y ha firmado acuerdos para devolver todo el dinero robado», continuó Carlos, su voz ganando algo de firmeza. «No habrá cargos criminales siempre y cuando cumpla con los términos del acuerdo. Pero esto me lleva al cuarto punto». Hizo una pausa, mirándome directamente por primera vez desde que entró a la sala. «He sido un director ejecutivo terrible. Vanidoso, descuidado, más preocupado por mi imagen que por la sustancia. Permití que esta empresa fuera defraudada bajo mi supervisión. Traté a mi propia madre, la verdadera líder de esta compañía, como si fuera irrelevante. Y lo peor de todo, empecé a creer mi propia mentira de que era brillante». El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Por lo tanto, efectivo inmediatamente, estoy renunciando como director ejecutivo». «Carlos», no comencé, pero él negó con la cabeza. «Déjame terminar, mamá. Renuncio como director ejecutivo, pero le he pedido a mi madre que me permita quedarme como director de operaciones, un rol donde pueda realmente aprender el negocio desde cero. Trabajaré directamente bajo su supervisión.
con salario reducido, sin tomar decisiones estratégicas hasta que demuestre que puedo ganarme ese derecho. Me miró con algo en sus ojos que no había visto en décadas, humildad genuina. He pasado 22 años siendo un fraude. Es hora de que me convierta en algo real. Los directores me miraron, esperando mi respuesta. Me puse de pie lentamente. Acepto la renuncia del señor Carlos como director ejecutivo. Y acepto su propuesta de servir como director de operaciones bajo mi supervisión directa. Efectivo inmediatamente, asumiré el rol de directora ejecutiva de esta empresa. Andrés se aclaró la garganta. Con todo respeto, señor Arlete, no dudo de su propiedad de la empresa, pero ¿tiene la experiencia necesaria para dirigir operaciones diarias? Han pasado muchos años desde que estuvo activamente involucrada. Sonreí. Señor Morales, nunca dejé de estar activamente involucrada. Solo estuve involucrada de manera invisible. Miguel, ¿podrías distribuir los documentos que preparamos? Miguel entregó carpetas gruesas a cada director. Contenían resúmenes de cada decisión importante que había tomado en los últimos 22 años, cada crisis que había resuelto, cada estrategia que había implementado. Los observé mientras leían, viendo cómo sus expresiones cambiaban de escepticismo a sorpresa, y finalmente a algo parecido al respeto. La fusión con Constructora del Pacífico, murmuró Jaime. Todos pensamos que Carlos había negociado esos términos increíbles. Pero aquí dice que usted pasó 3 meses negociando personalmente usando intermediarios. Correcto. Carlos ni siquiera sabía que la fusión estaba sobre la mesa hasta 2 semanas antes de que se anunciara. Yvonne levantó la vista de su carpeta. La reestructuración de manufactura que nos ahorró 4 millones anuales. ¿También fue usted? Sí. Identifiqué las ineficiencias, diseñé las soluciones, e implementé los cambios usando consultores externos como frente. Andrés cerró su carpeta lentamente. Señora Arlete, tengo que admitir que estoy impresionado. Y un poco avergonzado de haber asumido que usted era simplemente una viuda retirada. No se avergüence, señor Morales. Trabajé muy duro para crear exactamente esa impresión. Pero esos días terminaron. Es hora de que todos veamos claramente quién es quién en esta organización. Pasamos las siguientes 3 horas revisando la estructura organizacional, los planes estratégicos para los próximos 5 años, y las nuevas políticas de supervisión financiera que implementaría para asegurar que nunca más ocurriera un fraude como el de Regina. Al final de la reunión, Yvonne habló por todos. Señor Arlete, creo que hablo por toda la Junta cuando digo que estamos aliviados de finalmente conocer a la mente real detrás del éxito de esta empresa. Y esperamos trabajar abiertamente con usted en el futuro. Gracias, señora Ruiz. Espero lo mismo. Cuando todos se fueron, solo quedamos Carlos y yo en la sala de juntas vacía. Él miraba por las ventanas hacia la ciudad, con las manos en los bolsillos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si hubiera estado usando ropa que no era mi talla durante 22 años y finalmente me la hubiera quitado. Es liberador y aterrador al mismo tiempo. Eso es crecimiento. Se volvió hacia mí. ¿Alguna vez me perdonarás? Por cómo te traté. Por lo ciego que fui. Ya te perdoné, Carlos. Lo hice el momento en que tuviste el coraje de decir la verdad frente a la Junta. No merezco ese perdón. Probablemente no. Pero el perdón no es sobre merecer. Es sobre elegir no cargar el peso del resentimiento. Las siguientes semanas trajeron cambios profundos. La noticia de mi papel real en la empresa se extendió por la industria. Hubo artículos en revistas de negocios. Invitaciones a conferencias que ocasionalmente acepté. Carlos mantuvo su palabra. Trabajó incansablemente, aprendiendo aspectos del negocio que nunca se había molestado en entender. Lo vi crecer, no en arrogancia esta vez, sino en competencia real. Nunca volvimos a tener la relación madre-hijo que tuvimos cuando era niño. Demasiado había pasado. Pero construimos algo nuevo. Una relación de respeto mutuo, de colegas que trabajaban hacia objetivos compartidos. Era suficiente. Regina desapareció completamente de nuestras vidas. El dinero robado estaba siendo devuelto en cuotas mensuales, lentamente pero consistentemente. Una noche, 6 meses después, Carlos tocó a la puerta de mi oficina. ¿Tienes un minuto?, preguntó.
Siempre. Entró y se sentó. He estado en terapia. Y mi terapeuta me hizo escribir algo. Una carta. Me gustaría leértela. Asentí, poniendo a un lado mi trabajo. Carlos sacó un papel doblado y comenzó a leer. Querida mamá, durante 22 años te vi como una anciana irrelevante. Te traté como si fueras una carga. Permití que mi esposa te humillara. Te ignoré, te menosprecié, y olvidé todo lo que había sacrificado para criarme. Su voz se quebró pero continuó. No puedo cambiar el pasado. Pero puedo prometerte que el resto de mi vida la pasaré tratando de ser el hombre que merecías como hijo. Tratando de ser el líder que papá esperaba que fuera. Y tratando de honrar el increíble legado que tú construiste mientras yo tomaba todo el crédito. Terminó y dobló el papel cuidadosamente. Me levanté y abracé a mi hijo. No dije nada. No había palabras necesarias. Ahora tengo 68 años. Dirijo abiertamente la empresa que construí en secreto. Mi nombre está en la puerta, en los documentos. Ya no soy invisible. Me siento sola a veces, como Regina predijo. Sí. La casa es grande y silenciosa. Pero aquí está la verdad que tomé 22 años en aprender. Ser temida y respetada, incluso si significa estar sola, es infinitamente mejor que ser amada por personas que nunca te vieron realmente. Durante demasiado tiempo, dejé que otros definieran mi valor. Primero como esposa de Tomás. Luego como madre de Carlos. Siempre en relación a otra persona, nunca como yo misma. Ahora soy simplemente Arlette. Empresaria. Estratega. Sobreviviente. ¿Valió la pena? Cada momento de humillación, cada año de esconderse en las sombras. Miro mi empresa prosperando. Miro a Carlos finalmente creciendo. Miro la evidencia de 2 décadas de decisiones que salvaron empleos y construyeron legados. Sí, valió la pena. Porque al final, la venganza más dulce no es destruir a quienes te lastimaron. Es construir algo tan innegable que su ceguera hacia ti se convierte en su mayor vergüenza. Y yo construí un imperio mientras ellos pensaban que yo solo bordaba. Si te gustó el video, deja tu like y comenta cuál fue la parte que más te impactó. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Arlette?